A ver, pensemos en una cosa. Las reglas del juego social han cambiado, pero por completo. Y la pregunta es, ¿qué pasa si la escuela sigue jugando con el manual de instrucciones antiguo? Pues esta es la cuestión que nos lanza la investigadora Cristina Corea. Y ojo, porque su respuesta destapa una crisis que va mucho, mucho más allá de las aulas. Para meternos en faena, vamos a apoyarnos en un capítulo muy concreto, el desfondamiento de las instituciones educativas. Y es que aquí es donde Corea le pone por fin nombre a esa sensación, a ese malestar que muchísimos educadores ya notaban, pero que no sabían muy bien cómo expresar con palabras. Claro, es que todo esto arranca como una especie de misterio, allá por los años 90. De repente, los trabajos de los alumnos no es que fueran malos, es que era otra cosa. Parecía que estaban escritos en otro código, en otro idioma. Las respuestas, pues no tenían nada que ver con las preguntas. El problema, y esto es lo importante, no era que no supieran la materia, no. Era una desconexión a un nivel mucho más profundo. Así que para entender bien todo este lío, este va a ser nuestro recorrido. Primero veremos qué pasaba en esa aula desconectada. Luego definiremos ese concepto clave, el desfondamiento. Analizaremos cómo entra en juego el discurso de los medios, veremos esa transformación del estudiante en usuario. Y al final, pues nos tocará repensar un poco la educación. Venga, pues vamos a ello. Empecemos por el principio de todo, ese misterio del aula desconectada. Lo que estaban viendo los profes no era algo puntual, ¿eh? No eran 4 o 5 alumnos con problemas, no. Era un patrón, una tendencia que se veía por todas partes. Esa incapacidad para conectar una pregunta simple con una respuesta que tuviera sentido apuntaba a algo mucho más gordo. No era falta de capacidad, sino una manera completamente diferente de ser, de estar en el mundo, una subjetividad, como dice la autora, que ya no encajaba en el molde de la escuela. Claro, ante este panorama, lo fácil, lo de siempre, pues era echar balones fuera, culpar a los chavales, a los profesores, a las familias, pero esas explicaciones se quedaban cortas, no llegaban al fondo del asunto. Hacía falta un diagnóstico nuevo, y es ahí donde Corea da con la clave, el concepto de desfondamiento. Pero a ver, ¿qué es eso del desfondamiento? Suena un poco raro, ¿verdad? Pues imaginamos algo muy sencillo, como una vasija, un jarrón, que de repente pierde el fondo. ¿Qué pasa? Pues que ya no puede contener nada, se le escapa todo. Pues algo así le ha pasado a la institución educativa. Ha perdido su fondo, su base, esa capacidad que siempre tuvo para fabricar, por así decirlo, un tipo de persona, el sujeto alumno, con unas reglas y unas características que funcionaban en la sociedad. Es que si lo pensamos, antes todo estaba como alineado. La escuela, la familia, el Estado, eran como las piezas de un engranaje que funcionaba a la perfección para crear un tipo de ciudadano con unas reglas muy claras. Pero ahora ese engranaje está roto. Hay lo que la autora llama un desacople. Las piezas ya no encajan. Y el ejemplo es clarísimo. La experiencia que tiene un chaval en Internet no tiene absolutamente nada que ver con la que vive en el colegio. Vale. Entonces, si la institución de toda la vida se ha quedado sin fondo, la pregunta es obvia. ¿Qué ha venido a ocupar ese vacío? ¿Qué o quién está ahora moldeando a los jóvenes? Y aquí Corea es muy directa. La respuesta es el discurso mediático. Y ojo, que no hablamos solo de la tele o de Internet, ¿eh? Hablamos de una lógica, una forma de funcionar que lo empapa absolutamente todo y que se ha convertido de facto en la nueva fábrica de subjetividad. Es que la lógica de este nuevo discurso choca de frente con la de la escuela, son como el agua y el aceite. A ver, la escuela te pide interpretar, profundizar, esforzarte, y el entorno mediático, todo lo contrario. Funciona por conexión instantánea, por zapping, por pasar de una cosa a la siguiente. Aquí lo importante no es entender algo a fondo, sino estar conectado, no perderse nada, saltar y saltar sin parar. Y claro, este cambio de un mundo al otro, pues tiene una consecuencia brutal. El tipo de persona que se forma es completamente diferente. Aquí está el meollo de la cuestión. Hemos pasado del alumno, que se movía por la lógica del esfuerzo, a una nueva figura, el usuario, que se mueve por la lógica de la conexión inmediata. Es que son literalmente como dos sistemas operativos distintos instalados en el cerebro. No son compatibles. Esta cita es demoledora de verdad, porque va directa al corazón del problema. La escuela, toda nuestra tradición pedagógica, da por hecho que el esfuerzo es un valor, que hay que currar para conseguir algo a largo plazo. Pero es que esa no es la experiencia del usuario. Para nada. Su mundo es el de la recompensa ya, el de la gratificación instantánea. O conecta y funciona ahora o no funciona. Punto. Y de ahí viene el título del libro, Pedagogía del aburrido. Porque ese aburrimiento que vemos en clase no es simple pereza, no es que los chavales sean vagos, es el síntoma, es el choque de trenes entre estos dos mundos, es la frustración pura y dura de un usuario al que le estamos pidiendo que se comporte como un estudiante, un papel para el que nadie le ha preparado y que sencillamente no entiende.
Todo este diagnóstico, que la verdad es que es bastante duro, no es para deprimirse y ya está. Es justo lo contrario. Es un punto de partida. Nos obliga a hacernos preguntas muy serias sobre el futuro de la educación. A ver, si la escuela ya no tiene el monopolio de fabricar ciudadanos, entonces, ¿para qué sirve ahora? ¿Cuál es su función? ¿Es un sitio para aprender habilidades concretas para un trabajo? ¿Un espacio para socializar, para contener? ¿Quizás un laboratorio donde inventar nuevas formas de estar juntos? La pregunta sobre su propósito fundamental es, yo diría, más urgente que nunca. Y esto nos lleva al desafío del día a día, al que se enfrentan los profes. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos a la fuerza que el usuario se convierta en estudiante? ¿O tiene que ser la escuela la que aprenda a hablar el idioma de la conexión, pero sin perder por el camino la profundidad? Encontrar ese equilibrio, ese es seguramente el mayor reto pedagógico que tenemos sobre la mesa. Y vamos a terminar con la pregunta que para mí es la más importante de todas. En esta época en la que la información no para de fluir, donde estar conectado parece ser lo más importante, ¿qué significa de verdad aprender? A lo mejor, solo a lo mejor, la clave ya no está en conectarse a todo, sino en algo mucho más difícil, en saber cuándo y cómo desconectar para simplemente poder pensar.